Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Hermanos, el tema del día de hoy, Dios me lo puso en el transcurso de esta semana, a principio de esta semana, y se titula ¿Cómo podemos enfrentar la derrota? Les invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, en Josué capítulo 7, versículo número 10. Josué 7, versículo número 10. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Amados hermanos, todos hemos enfrentado reveses en la vida, hermanos. Tal vez alguno ha enfrentado en algún momento de su vida un problema donde pensó que ya todo terminó, donde tal vez pensó que ya no hay nada más que hacer, donde tal vez nos hemos sentido acorralados y donde no vemos la salida a nuestro problema. Yo lo he vivido. Y tengo una sospecha. Yo creo que nuestras derrotas o nuestros fracasos o los problemas en los que nos hemos sentido muchas veces encajonados, sospecho que muchas veces son más serios para nosotros de lo que es para Dios. Tal vez para nosotros el problema es un problema enorme que no tiene solución y que no tiene salida, pero para Dios tal vez no lo es así. Y esto es, hermanos, porque no hemos sido preparados para fracasar. Desde chiquitos nos han enseñado que tenemos que ganar en todo. Y no hemos sido diseñados para afrontar los fracasos, para afrontar los reveses en la vida. Y cuando ocasionalmente experimentamos alguna derrota en algún proyecto, en alguna situación de vida, en la familia, en una enfermedad, etcétera, también nuestra autoestima se ve afectada. Y fácilmente nos desanimamos y entra a nosotros un sentimiento de pesimismo, de que ya todo está acabado, de que ya no hay nada más que hacer. Tal vez en algún momento usted experimentó este sentimiento dentro de su matrimonio. Tal vez en algún momento usted experimentó este sentimiento cuando experimentó la pérdida de un ser querido, o cuando vino a su vida alguna enfermedad, o cuando vino a su vida un problema económico mayúsculo, y entonces sintió que ya no había nada más que hacer. Y poco a poco el pesimismo fue haciéndose cada vez más fuerte en nuestra vida. Cada vez más el pesimismo fue apoderándose de nuestros pensamientos, apoderándose de nuestros sentimientos. Y entonces este sentimiento fue creciendo cada vez más, al punto de afectarnos de una manera tremenda. El pasaje que le estamos leyendo el día de hoy, hermanos, el contexto de este pasaje, los israelitas estaban todavía eufóricos por el tremendo triunfo que Dios les había dado en contra de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada. En aquel tiempo las murallas, los muros que rodeaban las ciudades eran una protección para los pueblos que vivían dentro de esos muros. En aquel tiempo no existían los misiles teledirigidos, ni la tecnología, ni los aviones que tenemos ahora. Así que el tener un gran muro, una gran muralla, alta, sólida, ancha y fuerte, representaba una seguridad militar.
Jericó era una ciudad que tenía uno de esos muros altos, fuertes, anchos. No obstante, además de ello, hermanos, poseía uno de los ejércitos mejor preparados para la guerra. Eran personas que estaban entrenadas para la guerra, y además de eso, no eran chaparritos, eran personas de gran complexión, eran personas altas. Y si queremos añadirle todavía más al asunto, era un pueblo demasiado numeroso. Israel, que no tenía las técnicas de batalla, que no tenían la complexión física, ni la preparación, ni era un pueblo tan numeroso, y no tenía una barrera que les protegiera, tenía todas las posibilidades de perder esta batalla en contra de Jericó. Sin embargo, Dios les dio la victoria. Aún en contra de toda probabilidad, Dios le dio la victoria. Y hermano, quiero decirte que independientemente de la circunstancia que usted y yo vivimos, y aún en contra de toda posibilidad, Dios es capaz de dar victorias a quien en Él confía. Amén. Porque para Dios las probabilidades no existen, hermanos. Para nosotros lo tomamos muy en cuenta, la ley de las probabilidades, porque vivimos en un mundo físico, pero a Dios no le interesan las probabilidades. ¿Cuántas veces hemos visto al Dios de la Biblia, que aún con toda probabilidad física hizo salir agua de una roca, hizo dividir a un mar en dos partes, dio vida a quien estaba muerto, dio vista a quien estaba ciego? Porque para Dios no importa la ley de la probabilidad, Dios es más alto que ello. Los israelitas estaban todavía eufóricos por esa victoria entonces que Dios le había dado en contra de Jericó. ¿Recuerdan ustedes aquella historia donde las murallas habían caído y el pueblo de Israel conquistó a una ciudad que aparentemente era inconquistable? Y estaban todavía con esa emoción cuando se les presenta otro obstáculo en el camino. Un pueblito llamado Hai, H-A-I. Nada que ver con Jericó, hermanos. No estaba amurallado. Tenían aproximadamente, según algunos estudiosos, 20 veces menos población que Jericó. Eran mucho menos población que el pueblo de Israel. No era gente que estaba preparada para la guerra. Era, al parecer, en los ojos del pueblo de Dios, un botín fácil de conquistar. Pero no fue así. Dice la Escritura que el capitán del ejército de Israel le dijo a Josué: si quieres, no me des todo el pueblo para combatir a Jai. ¿Qué nos puede hacer? Danos 2,000 o 3,000 hombres, con eso lo armamos. Es un pueblito chiquito, podemos vencerlo. Pues les dieron una zarandeada tremenda, hermanos. Ese pueblito chiquito les dio una zarandeada al pueblo de Israel del que se iban a acordar durante mucho tiempo. ¿Cuán rápido, hermanos, somos todos nosotros para adueñarnos de las victorias que nos ha concedido el Señor? En Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Hermanos amados, las victorias que hemos tenido son victorias que el Señor te ha dado a ti y que me ha dado a mí.
Independientemente del talento que tengamos, independientemente de las fortalezas que podamos usted y yo tener, las victorias que hemos tenido no son porque soy una persona muy consagrada. Las victorias que hemos tenido son victorias que el Señor nos ha dado por su Santo Espíritu. Todo lo que tenemos lo tenemos por su misericordia. En 2 Corintios 10, versículo 17, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: si alguien quiere presumir, si alguien quiere gloriarse en algo o presumir algo, gloríese en el Señor. Presuma que Dios está en su vida. No presuma los talentos y las habilidades que tiene, sino que Dios está con nosotros. Todavía pensando en la derrota que habían tenido contra Jericó, los israelitas vieron como presa fácil su objetivo militar. Y todos conocemos la humillante victoria que tuvo el pueblo de Jai en contra de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué vencieron a una nación poderosa y por qué contra un pueblito chiquito y sin chiste aparentemente perdieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en ellos? Lo primero que quiero hacerles notar se encuentra en Josué 7, versículo número 3. ¿Qué fue lo que ocurrió al enfrentar esta derrota? Josué 7:3 dice la Biblia de la siguiente manera: y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomaremos a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Lo primero que les ocurrió al pueblo de Israel, por lo cual perdieron esta batalla, es que confiaron en ellos mismos. Confiaron en ellos mismos. Amados hermanos, dice la palabra de Dios: el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay muchas personas que tienen la idea de que porque ya soy cristiano, ya la armé. De porque ya me bauticé, ya estoy del otro lado, ya no van a venir tentaciones ni pruebas. Por supuesto que no. De porque me sé la Biblia, ya estoy bien. Por supuesto que no. De que porque tengo muchos años de ir a la iglesia, ya estoy libre de ciertas tentaciones. Por supuesto que no. He visto compañeros, ministros, compañeros míos, que en algún momento se sintieron muy confiados y cayeron, hermanos. Hay veces que me toca visitar a personas y les digo: ¿por qué no están yendo a la iglesia? ¿Qué está pasando con ustedes? Y algunos de ellos me han respondido: pastor, yo aunque no vaya, yo tengo mi comunión con Dios, pero yo estoy viendo que están dejando cada vez más y más y más y más. Y al final de cuentas nos damos cuenta, hermanos, que llega un punto en que caen. Nuestra confianza no está depositada, no debe estar depositada en uno mismo, sino en Dios. Si dejamos de tener comunión con Dios, si dejamos de venir a la iglesia, si dejamos de leer y meditar en la palabra de Dios, si dejamos de ayunar, si dejamos de adorar, si dejamos de orar, hermanos amados, vamos a caer. El pueblo de Israel, lo primero que sucedió para que perdieran es que se confiaron en ellos mismos. No necesitamos tanto, con poquitos. ¿Quién les dio la victoria en Jericó? Fue Dios, no fueron ellos. Hermano, no te confíes en tu vida como cristiano, no te descuides. El sentirnos esa confianza de que no nos va a pasar nada
es el principio de la caída. No te confíes. No bajes los brazos, no bajes la guardia, no dejes de orar, no dejes de leer, no dejes de meditar, no dejes de buscar a Dios. No te confíes. Ni siquiera porque naciste en una iglesia cristiana. No te confíes, hermano. Ni porque te presentaron de chiquito en la iglesia. No te confíes en eso. Ni porque soy miembro en Plena Comunión. Tampoco. Yo les digo a los que se van a bautizar, hermanos y hermanas, por favor, el bautismo no es garantía de que ya no vas a pecar. No sé por qué en la mente de muchos hay de que no, si me bautizo, ahora sí ya estoy del otro lado, ya no voy a pecar. No, el bautismo no es garantía de que ya no vas a pecar. Tu relación con Dios diaria es lo que te garantiza eso. Y lo segundo que sucedió lo encontramos en Josué capítulo 7, versículo 1. La primera cosa que sucedió para que ellos enfrentaran esta derrota es su exceso de confianza en ellos mismos. Lo segundo viene en el versículo número 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Hasta ahí lo dejamos. No estoy hablando en lenguas. Cometieron una prevariqué con amactequé. ¿Cuántos de los que están aquí cuando leen la Biblia usan un diccionario de perdido? Prevaricar, ¿qué es prevaricar? ¿Quién sabe? Pero se escucha bien bonito. Es una palabra de pecado, Anatema. Que no se le ocurre a un hermano ponerle así a su hija. Que de todo hay en la viña del Señor. ¿Y por qué le puso anatema, hermano? Pues porque viene en la Biblia. ¿Y sabe lo que significa anatema? No, pues no sé, pero suena bonito. Significa maldición. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Qué es prevaricar, hermanos? En la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, encontramos mucho esta palabra prevaricar. Y hay 3 palabras hebreas que son traducidas, se traducen como prevaricar. Una de ellas es M-A-A-L, mahal, que significa traición. ¿Qué hizo el pueblo de Israel al prevaricar en contra de Dios? Traicionó a Dios. Es decir, hizo algo en contra de su voluntad, en contra de la voluntad de Dios. Lo que sucedió es que alguien del pueblo de Israel o un grupo pequeño del pueblo de Israel traicionaron su confianza en el Señor. Y hay otra palabra que también me llama mucho la atención, que se traduce como prevaricar, que es bagad, y significa cubrir con una prenda de vestir. Es decir, actuar encubiertamente. En otras palabras, significa o figuraba, esa figura se usaba para referirse a alguien que actuaba encubiertamente y que hacía cosas en lo oculto. Eso es lo que significa prevaricar. Traicionar haciendo cosas en lo oculto. Hermanos, la prevaricación, que fue otra de las causas por la que el pueblo de Israel enfrentó este problema y esta derrota, es porque estaban traicionando a Dios, haciendo cosas en lo oculto. Hermanos, delante de Dios no podemos esconder absolutamente nada. Nada. Nada podemos esconder delante de Dios. No hay cosa que se oculte a los ojos de Dios.
Evidentemente, la mayor parte del pueblo de Israel no se dio cuenta de lo que había sucedido, pero Dios sí se dio cuenta y se lo dijo a Josué: ustedes perdieron, porque alguien del pueblo prevaricó. Perdón. Alguien no cumplió con su palabra y cometió una anatema, que se traduce como maldición. Y entonces Josué se encontraba junto con sus líderes deprimido, se encontraba junto con sus líderes confundido, porque cuando somos derrotados, cuando tenemos una situación de nuestra vida que nos fue mal, nos confunde, porque no lo esperábamos. Ninguno de nosotros, casi ninguno, esperamos que nos vaya mal. Siempre esperamos que nos vaya bien. Y cuando nos va mal, entonces nos confundimos y decimos: pues ¿qué pasó aquí? ¿Qué acaso no soy cristiano? ¿Qué acaso el pensamiento de muchos, todas las cosas me tienen que salir bien porque conozco de Cristo? ¿Qué fue lo que sucedió? Y la derrota todavía se llega a ser más amarga y más difícil de digerir cuando estábamos seguros que todo iba a ser mero trámite. El pueblo de Israel estaba seguro que la victoria contra Jai iba a ser una cuestión de trámite, y no fue así. Josué se sintió profundamente desilusionado, hasta se sintió traicionado. Cuando enfrentamos estas malas noticias, hermanos, a veces, porque somos humanos y tenemos sentimientos, nos podemos sentir desilusionados y nos podemos sentir hasta traicionados. Incluso nos podemos sentir así con respecto a Dios. Yo estoy seguro que en la mente de algunos de ustedes, si no es que todos, en algún momento ha pasado: Dios me falló. Nos hemos desilusionado porque algo no salió como yo esperaba que saliera, como yo esperaba que fuera. Se tiró en el piso Josué y exclamó con amargura. Josué capítulo 7, versículo 7. Fíjense en lo que exclamó Josué con amargura. Y dijo Josué: ay, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Fíjese la declaración de un hombre consagrado a Dios ante la derrota. ¿Para qué nos hiciste pasar por esto, Señor? Nos hubiéramos quedado mejor del otro lado. No le extrañe que alguno de ustedes o yo mismo en algún momento nos sintamos con este mismo sentimiento, vale la redundancia, con el que se sentía Josué. Ese ojalá y nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, podemos traducirlo hoy como un ojalá y nunca hubiera sido cristiano, o como un ojalá y nunca hubiera ido a la iglesia, o un ojalá y nunca lo hubiera servido mejor. En tiempos de derrota podemos perder mucho tiempo lamentándonos por las decisiones que tomamos, lamentándonos por las decisiones que hemos tomado. Todas, hermanos, las recriminaciones del mundo no pueden cambiar lo que ya ocurrió.
Usted puede recriminarse por todo lo que se le ocurra en su mente, y yo también, pero nada de esas recriminaciones va a cambiar lo que ya ocurrió. El hecho allí está y no va a haber cosa que lo cambie. El punto es, ¿qué vas a hacer tú cuando esto te suceda? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responder cuando esto suceda? Y es muy importante para ti como cristiano y para mí como cristiano saber cómo vamos a actuar, porque no podemos evitar que suceda. No podemos evitar que en la vida tengamos algún revés. No lo puedes evitar, hermano y hermana, por más consagrado que estés al Señor. No vas a poder evitar eso. El punto es cómo vamos a responder. Nos pasamos recriminando a nosotros mismos por nuestros errores, a veces a Dios por lo que nos pasa, a veces al pastor, a veces al diablo, a las demás personas, a veces a la mujer que me diste, o al hombre que pusiste conmigo, a la economía, al presidente, etcétera. Hermano, cuando estamos tumbados, debemos ponernos de pie y atacar lo más rápido posible esta circunstancia que estamos viviendo. No te quedes allí, como le dijo Dios a Josué. Como le dijo Dios a Josué, ¿por qué estás aquí? Lo mismo se lo dijo a Elías cuando en 1 de Reyes capítulo 19 versículo 7 dice la Biblia: y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come porque largo camino te resta. Elías se encontraba deprimido, tirado, abandonado, y Dios le levanta y le dice: ¿qué estás haciendo aquí, Elías, metido en una cueva? Levántate, come y levántate y anda, porque mucho camino te resta por recorrer. Hermano amado, no se quede en el suelo, no se quede en el piso. El Señor te dice: levántate y anda, porque mucho camino te resta por recorrer todavía. Josué no se estaba postrando porque estaba orando. Josué se estaba postrando porque estaba desanimado, lamentándose de su situación. Ahora, Dios es grande, hermanos, con nosotros, y Dios entiende nuestras debilidades. Yo me he sentido así. Yo me he sentido en algún momento de mi vida, sentí que ya no había salida, sentí que todo había terminado, que todo estaba acabado para mi vida. Pero en ese momento Dios nos da una estrategia para salir adelante. Dios no nos va a dejar así como estamos. Dios, hermanos, quiere que te levantes, pero no te va a dejar que te levantes solo, te va a dar la estrategia para poder hacerlo. Le dice a Josué, lo animó a levantarse y a hacer lo que tenía que hacer. Josué, ok, mijito, ya lloraste por esta derrota, ya te lamentaste por lo que sucedió, ya no te quedes ahí, mijito, levántese, por favor, y salga adelante. Salmo 55, 22 dice la Biblia: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Qué carga tienes, hermano y hermana? Echa sobre Jehová tu carga. Primero, échalo sobre el Señor y Él te va a sostener. Dice, Él te sustentará.
Y dice más adelante, no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos dicen amén? Él no quiere que tú estés caído. El Señor no quiere que tú estés derribado. Echa sobre Jehová tu carga. Tienes un problema, echa sobre Jehová tu carga. Estás preocupado, echa sobre Jehová tu carga. Te sientes derrotado, echa sobre Jehová tu carga. Y Él te va a sostener. El Señor te va a sostener. El Señor nos sostiene. Amén. Lo siguiente, Josué, el mismo Josué que estamos, capítulo 7, pero el versículo número 13. Si se fijan, no hemos pasado de este capítulo. Josué 7, versículo 13, dice así. Dios le da la estrategia también a Josué y le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado la anatema en medio de vosotros. La siguiente estrategia que le da Dios a Josué es límpiense. Y no estamos hablando de meternos a echar un baño, que también lo debemos hacer, ¿verdad? Es decir, límpiate de pecado. Levántate, santifica al pueblo y diles que se limpien de su pecado. Hay ocasiones, hermanos, en las que el pecado nuestro es lo que no permite que nos levantemos. No nos permite que salgamos adelante. Cuando nosotros caemos, el enemigo lo que quiere es que tú te mantengas allí, sintiendo lástima por ti mismo, renegando por la situación que vives. Sin embargo, Dios desea, hermanos, que usted y yo lo confrontemos. Ya voy a terminar. Dios siempre, hermano, te va a dar la salida. En medio de las circunstancias que estés viviendo, Él es experto. El Señor es experto en darnos la salida. Tal vez te sientas perdido y avergonzado. Tal vez sientas que no hay salida para tus problemas, pero siempre, hermano, lea la Biblia. Como siempre, Dios tiene una salida. La tuvo cuando Abraham era viejo y su esposa era estéril, y les dio un hijo. La tuvo cuando el pueblo de Israel estaba entre un océano y el ejército más poderoso del mundo. A Dios no se le hizo problema, dividió el mar en dos. La tuvo cuando Jacob cuando estaba a punto de enfrentarse a su hermano que lo quería matar. O cuando en medio de la crisis Dios le concedió a Job restaurarle todo lo que él había perdido. La tuvo también cuando Josué, junto con un pueblo joven e inexperto, conquistaron a una potencia militar llamada Jericó que estamos viendo. Dios siempre te va a dar la salida. Como cuando Jesús resucitó a Lázaro y sanó a la mujer con el flujo de sangre. Como cuando Jesús sanó a los leprosos y dio vista a los ciegos y levantó a los paralíticos. Dios siempre te va a dar la salida. Dios te dará la salida como se la dio Pedro mientras se encontraba encarcelado y Dios envió un ángel para liberarlo y sacarlo de la prisión, porque Dios es experto en dar salidas. Como cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios, sin vida, sin salvación, sin futuro, y entonces Cristo fue a la cruz
y se entregó por nosotros para liberarnos. Dios siempre dará la salida. Sí, mi hermano y hermana, Dios es experto en dar salidas. No dejará para siempre caído al justo. Ora, cree, confía, espera. Dios va a dar la salida a tu situación. Porque el mismo Dios que abrió el mar en dos, el mismo Dios que dio un hijo a Abraham y a Sara, el mismo Dios que resucitó de la muerte a Lázaro, es el mismo Dios que tú y yo tenemos ahora. Y no, te prometo, te aseguro, no dejará para siempre caído al justo. No vas a estar siempre así. Dios te va a dar la salida. Dios es experto en ello. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue orando, sigue esperando. Dios lo va a hacer, hermano. Lo ha hecho conmigo y lo va a hacer contigo. Amén. Te invito por favor que te pongas en pie y vamos a orar. Señor, tú eres experto. Eres experto, Señor, en abrir caminos donde no los hay. No hay cerrojo de bronce ni de hierro que pueda impedir el hacer tu voluntad, Padre. En este mundo en el que vivimos, Señor, hemos experimentado tantos fracasos. Hemos experimentado reveses, sinsabores, amarguras, tristezas, dolores, decepciones. Pero en tu palabra es muy clara. Tú no dejarás para siempre caído al justo. Señor, levanta las manos, levante los pies, levante la vida de aquel y aquella hermano, hermana, persona que está sintiendo que el agua le está llegando al cuello, Señor. Levántelo en el nombre de Jesús, hermano y hermana, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Dile, Señor, como le dijiste a Josué, ¿qué haces allí postrado? Levántate. Dile, Señor, como le dijiste a Elías, levántate y anda, porque mucho camino te resta por recorrer, Señor. Tú das esfuerzo a cansado y multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Tú restauras lo que pasó. Tú perdonas nuestro pecado, Señor. Provéenos la salida. Provéenos, Señor, la salida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A cada quien en particular. A cada quien en la circunstancia que está viviendo, Señor. A cada quien en su lucha que está sosteniendo, Señor, dale la salida en el nombre de Jesús. Pónsela en su mente, pónsela en su corazón, Señor. Abre puertas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y gracias, Señor, porque tú abriste puertas cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Señor, tú abriste una puerta, Señor. Una puerta. Enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Y a través de ese sacrificio es que nosotros tenemos entrada al Padre. Tenemos entrada a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres experto en abrir puertas. Tú eres experto, Señor, en abrir caminos donde no los hay. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.